Señor, abre nuestros oídos espirituales para entender tu mensaje. Señor, que Él sea un bálsamo a nuestras necesidades. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte, pero muy fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Le invito a que tome asiento. Vamos a compartir palabra de Dios en esta noche. Una hermosa palabra que se encuentra en la carta a los romanos, o epístola a los romanos, Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que se encuentra en Roma y les va a dejar una enseñanza tremenda. Y hay leyes, así como en la tierra hay leyes físicas que de alguna manera son inquebrantables o quizás quebrantables por otra ley, por ejemplo como la ley de la gravedad. Todo objeto pesado tiende a ser atraído por el centro de la tierra, a no ser que el ser humano haya descubierto otra ley física que quebranta esa ley. Por ejemplo, creamos leyes en la física de los motores que permiten que un avión que pesa cientos de toneladas pueda quebrar la ley de la gravedad y sustentarse en el aire. Y uno dice, yo tiro una piedra y la piedra vuelve al centro de la tierra, esa es la ley de la gravedad. Pero un avión que pesa miles y miles de toneladas más que una piedra se sustenta en el aire. De la misma manera creamos leyes físicas, o sea, no creamos, las descubrimos y las aplicamos de manera científica. Creamos la ley de la flotabilidad y podemos poner en el medio del mar un buque o un portaaviones que pesa 10 veces más que un avión en toneladas y este no se hunde, flota ahí. Cuando uno dice, pastor, yo ni sé flotar, me llevan a la pileta y me ahogo, no sé flotar y no peso más de 70 kilos. ¿Cómo puede un portaaviones flotar? Y bueno, puede porque se crearon condiciones físicas que le permiten el grado de flotabilidad y le permiten quebrar esa ley. Bueno, en el mundo espiritual también hay leyes y algunas de ellas no se pueden quebrar. Se tienen que cumplir. Uno no puede ser bendecido por Dios si no está bajo el plan de Dios. Esa es una ley que no se puede quebrar, que nadie la va a poder quebrar. Nadie va a poder saltear esa ley. ¿Nosotros hemos logrado, los seres humanos, saltear la ley de la gravedad? Sí, por supuesto. Hemos logrado crear objetos pesados que estén en vuelo, en el aire. Hemos logrado, de alguna manera, sortear la ley del concepto del agua y el peso, sí también, por eso tenemos los barcos que tenemos en el medio del mar. Y así hemos logrado de alguna manera quebrar ciertas, no quebrar, sino utilizar otras leyes para superar otras leyes que nos decían, stop, acá tú no puedes avanzar. Pero en el mundo espiritual, tanto como en el mundo físico, hay leyes que son inquebrantables. Por ejemplo, la ley de la vejez es inquebrantable. Nadie va a vencer la vejez. Nadie va, hasta ahora es una ley inquebrantable. Todos los seres humanos crecen, se reproducen, se mantienen en una meseta, luego envejecen y mueren. Es una ley inquebrantable. Nadie en miles y miles de años antes de Cristo y después de Cristo pudo quebrar esta cuestión de la ley celular, que se llama apoptosis. Las células están programadas para, en un determinado punto de la vida, decir, se terminó, vamos a envejecer. No vamos a pesar que le demos los nutrientes. Pastor, ¿por qué si yo como todos los días hidratos de carbono, proteínas, glúcidos, grasas, vitaminas, minerales, no me puedo mantener eternamente joven? Porque hay una ley en la célula, la ley de la muerte celular o apoptosis, que determina que después de cierta edad comienza la célula a no querer reproducirse más. Y ahí aparece la artrosis, las arrugas, las caídas dentales, las canas en los pelos y así. Todos los signos y síntomas de una persona que ya entró en la vejez. O adulto maduro, para decir así, para que nadie se ofenda.
Pastor, usted ya entró hace rato. Míreme la cabeza nomás. Hace rato que entré ahí. En esa curva. ¿Verdad? Entonces es una ley inquebrantable. Si bien los médicos están buscando decir, bueno, tenemos que encontrar el punto en donde la célula decide envejecer y hacerla revertir. Y si logramos encontrar ese punto que se llama apoptosis o muerte celular, quizás logremos la eternidad aquí en la tierra. ¿Verdad? No importa si la logramos en pecado, si la logramos en amargura, o sea, seré eternamente un amargado y un depresivo. Seré eternamente una persona amputada de una pierna. No importa, la idea es alargar la vida, pero hasta ahora nadie pudo quebrantar esa ley. Entonces, en el mundo físico hay leyes que no se pueden quebrantar. Es imposible. Y en el mundo espiritual también. Y de esas vamos a hablar, que son las que nos interesan aquí en la iglesia, ¿verdad? Si a usted le interesa otro tipo de ley física, va a la escuela y ahí le enseñan un montón. Primaria, secundaria, universidad. Pero hay leyes físicas que son inquebrantables. Y hay una ley física que el mundo la suele usar así y que dice, lo que tú siembras, eso cosechas. ¿Verdad? Claro, es una ley clara. Si tú decides ir al campo y sembrar semillas de girasol, no van a crecer pepinos, ¿verdad? Tampoco va a crecer otro tipo de fruto. Si la semilla es de girasol, has de recoger girasol. Y en el mundo espiritual es exactamente igual. Y te contaré una historia muy hermosa, pero trágica al fin. Y arranca con uno de los hijos de Salomón. Dice la Biblia, y todos debemos saber que normalmente los reyes trataban de tener muchos hijos para buscar aquel que era más apto para el reinado. Ese es el concepto que a veces preguntan, dice, pastor, ¿por qué los reyes tenían tantas mujeres en la antigüedad? ¿Eran muy lujuriosos? No, no es así. Hay que leer un poco más de historia. Algunos reyes, por supuesto, eran lujuriosos, pero no todos. El concepto era que tenían que tener muchísimos hijos, porque un hijo varón tenía que suceder en el reinado al padre. ¿Y qué pasaba si el rey tenía un solo hijo y el que le tocó era así como medio, como dicen aquí en el mundo, este es medio pavo, pastor? Es medio turulo este. No entiende nada. No lo podían poner como rey porque el reinado iba a durar 2 días y medio. Entonces tenían que buscar un hijo que tenga todas las condiciones para un reinado. Y tenía que tener condiciones físicas de guerrero, porque en aquel entonces los reyes se manifestaban como guerreros también. Tenía que tener condiciones intelectuales, tenía que tener condiciones de sabiduría. Entonces procuraban tener muchos hijos para ver cuál era el más apto para poder gobernar. Era un riesgo muy grande agarrar al único hijo que tengan y ponerlo en el gobierno, porque capaz que el hijo le salía rebelde, capaz que el hijo, de hecho, el rey David, varios de sus hijos, perdió a Absalón, uno de sus hijos, porque era un rebelde, y él se consideraba con condiciones de ser rey, y se rebeló y perdió su vida por eso. Entonces, dentro de los hijos de Salomón, aparece un joven que aparentaba tener todas las características para ser un buen rey, llamado Roboam. Y cuando Salomón ha de morir, lo nombran a Roboam. Obviamente que Salomón tuvo muchísimos hijos, pero a este lo nombran como sucesor. Y si lo nombran sucesor es porque tenía las cualidades y las virtudes de ser un sucesor de un rey, ¿verdad? Hay ciertas cuestiones que tiene que tener ciertas virtudes para poder ocupar el lugar que ha ocupado otra persona, ¿verdad? Esto es como un trabajo. Cuando tú trabajas en un lugar y este fue un gran mal que tuvo la República Argentina y Latinoamérica, que mañana cambian el gobierno y agarran a una persona capacitada que estuvo 20, 30 años en un puesto de trabajo, que lo conoce de pie a cabeza, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. Conoce todo el trabajo y lo sacan de la noche a la mañana. Y traen a uno que no sabe nada, pero que pegó carteles de política y no sabe absolutamente nada. Y ahí lo ponen como director, como gerente, como director provincial, como director general y así. Un gran mal. Y eso es algo muy común en este país y seguramente en muchos países de Latinoamérica y del mundo también. Para ocupar cierto lugar tienes que estar preparado, ¿verdad?
y tienes que tener ciertas virtudes. Y la lógica indica que si yo hoy tengo que ocupar un lugar de una dirección, ocupar un lugar de jefatura, debería estar formado a la altura de aquel que deja el lugar. Pero aquí no pasa eso. Aquí tú mañana tienes a la persona que más sabe de una área y al otro día amaneces y está ocupando su lugar un inepto, un neófito, alguien que no sabe nada, que le tienen que andar preguntando a todo el mundo qué tiene que hacer. Y ese es un mal de esta nación. Es un mal que se ve en todos lados. Yo lo he visto en los hospitales. Personas con currículum vitae que son así de grandes, casi 1 metro de papeles, acreditando cursos, estudios científicos, prácticas quirúrgicas, y nombran a dedo a cualquier otro que hace 2 días que comenzó. Y lo ponen ahí a armar todo. Y así. Y por los diarios todos los días sale, no, nombraron como, no sé, como interventor de la obra social de PAMI a Juan Pepito. ¿Y qué hacía Juan Pepito? Tenía una carnicería. Imagínate qué vas a ver de salud. Es así. Lamentablemente es así. Pero en estos casos a veces se buscaba a la persona con mayores virtudes. Y Roboam aparentemente tenía grandes virtudes. Tenía grandes cualidades para ser un rey. Entonces Dios le habla y le dice que si él tenía la sabiduría y el corazón de su padre, o mínimamente el de su abuelo, el rey David, Dios lo iba a bendecir en su reinado. Dios lo iba a bendecir en su gobierno. Dios iba a bendecir todo lo que iba a hacer y el pueblo iba a ser feliz. Porque cuando un rey es bueno, cuando un presidente, cuando un gobernante es bueno, trae beneficio al país. Cuando un gobernante es honesto, trae beneficios al país. Cuando un gobernante es de mala calaña, de mal corazón, trae perjuicio a un país. Entonces dice que Roboam toma el gobierno y lo primero que hace aparentemente es bien sabio, porque dice que viene todo el pueblo y le dice: Roboam, necesitamos hablar contigo. Sí, ¿qué quieren? Necesitamos que bajen los impuestos. Necesitamos ciertas libertades que tu padre nos quitó. Eso le piden. El pueblo le pide menos presión fiscal, para que lo entienda. Sí, como pediríamos nosotros ahora: pastor, por favor, que alguien baje el gas y la luz, porque no sé quién lo va a pagar. Vamos a terminar con velas y con carbón, como hace 40 años aquí en Río Gallegos. Cuando yo era chico teníamos carbón, no había gas. El ejército pasaba con los Unimog y nos tiraba el carbón. Y luego vino el querosén. Y luego apareció el gas. Y vamos a terminar para atrás otra vez con querosén y con carbón. Gracias a Dios, aquí en Turbio hay mucho carbón. Por lo menos para 500 años dicen. Así dicen. Hay que ver si es verdad. Entonces, el pueblo viene y le dice a Roboam: Roboam, te pedimos que por favor nos bajes los impuestos, porque la carga fiscal que tu padre nos puso para construir el majestuoso templo, para hacer los establos del rey Salomón, para hacer las casas que él hizo, para mantener un gobierno durante 40 años de paz, a través de tratados de paz con todos los países limítrofes, nos costó muchísimo. Y como si fuese poco, tuvimos que mantener a tu padre, el rey, y a toda su corte, porque todos vivían del pueblo. Igual que ahora, ¿verdad? Los políticos viven del pueblo. No hay otro término que utilizar. Y dice que Roboam dijo: bueno, vayan a sus casas. Mañana les voy a dar una respuesta. ¿Qué tendrá que ver esto, pastor, con la siembra y la cosecha? Ahora entenderás esta historia. Y dice que lo que primero hace Roboam es llamar a los ancianos, a las personas que conocían a Dios, a las personas que habían trabajado con su padre al lado de él y se habían nutrido de las enseñanzas de Dios, a los que conocían los proverbios, a los que conocían Eclesiastés, a los libros de la Biblia. Usted dirá: pastor, ¿de qué está hablando? La Biblia. Acá hay 2 libros, uno que se llama Proverbios y otro que se llama Eclesiastés, y otro que se llama Cantar de los Cantares, escritos por el rey Salomón. Le ofrezco que lo pueda leer, son hermosos.
Y vienen estos ancianos, no ancianos por ser personas de edad, aunque algunos lo serían, porque estuvieron en el gobierno con su padre, por lo tanto, algunos serían ancianos de edad. Pero estos ancianos representaban la sabiduría. Y estos ancianos representaban la voz de Dios, porque estaban llenos del plan de Dios y habían conocido la palabra de Dios a través del rey Salomón. Le dicen estos ancianos: Roboam, haz las cosas bien. Confía en Dios como tu padre confió en Dios. Entrega tu corazón a Dios como tu padre entregó su corazón a Dios. Escucha al pueblo como tu padre lo escuchó. Te vamos a contar una pequeña historia dentro de esta historia, una historia dentro de la otra. Dice: tu padre, cuando era joven, Dios le habló y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Quieres dinero? Te voy a dar el dinero. Eso está en los libros de Samuel y de Reyes. Salomón, ¿quieres que todos tus enemigos se postren ante ti? Haré que todos se postren ante ti. Mas tu padre pidió algo majestuoso, glorioso, épico, digno de imitar. Dice que Salomón, y yo me imagino la cara de Roboam escuchando a estos ancianos. ¿Y qué me van a decir? ¿Qué pidió mi padre? Capaz que pidió un Lamborghini, capaz que pidió un departamento en Miami, capaz que pidió una gran profesión. ¿Qué pidió? Y dice que los ancianos, contándole toda la historia de su padre, le dijeron: tu padre pidió sabiduría. Que Dios le dé sabiduría para poder gobernar un pueblo tan grande. Cuenta la Escritura que le agradó tanto a Dios lo que pidió Salomón: sabiduría. ¿Sabiduría de qué? Sabiduría del cielo, sabiduría de la palabra de Dios. Imagínate, terminó escribiendo Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Sabiduría, era un poeta, era arquitecto, era botánico. Dios le dio sabiduría, pero derramaba sabiduría a Salomón. Y cuenta la Escritura que a Dios le agradó tanto que le dijo: no solo serás el hombre más sabio que existió en la tierra, sino que también serás el rey más próspero de la tierra. Y vendrán de todos los confines del mundo a escuchar tu sabiduría y aprender de lo que yo te voy a dar y voy a poner en tu corazón. Pero la voz de Dios estuvo siempre en el corazón de Salomón, aún a pesar de sus errores. Entonces Roboam escuchaba esta historia y los ancianos le estaban diciendo: busca a Dios como lo buscó tu padre. Aliviale la carga al pueblo con misericordia como la tuvo tu padre, que le trajo al pueblo 40 años de paz, llamados los años dorados de Israel. Y dice que Roboam escuchaba todos estos consejos, consejos de fe, consejos de esperanza, consejos de Dios. Los ancianos le enseñaban la mejor parte de su padre cuando buscaba a Dios. Exactamente lo mismo que hizo David con Salomón. Cuando David iba a morir, agarró a Salomón y le dijo: Salomón, construye un templo para Dios, el que yo no pude construir porque mis manos derramaron sangre. Y enséñale al pueblo a buscar a Dios. Dice que Roboam terminó de escuchar el consejo de los ancianos. Y luego vinieron sus amigos, los jovencitos, los que nunca habían trabajado en su vida, los que vivieron de la corte real, que no tenían ni idea lo que es trabajar, que jamás se levantaron a la mañana para ganarse el pan. Y comenzaron a influir sobre Roboam y le dijeron: no le hagas caso a los ancianos, no le hagas caso a estos viejitos que estuvieron con tu padre y bajo la mano de Dios. ¿Sabes qué? Dile al pueblo que tu dedo meñique será más grueso que el lomo de tu padre, y que ahora le vas a aplicar el doble de impuestos, y que ahora los vas a oprimir el triple de lo que tu padre pudo haberlos oprimido. Y dice la Biblia que eran jóvenes, que no tenían experiencia ni siquiera de la vida, que ni siquiera les interesaba el plan de Dios. Habían
de alguna manera vivido a costa del pueblo, hijos de gobernantes. No sabían lo que era el esfuerzo, no sabían lo que era el sudor de lágrimas, no sabían lo que era ganarse el pan con el sudor. Jamás habían agarrado un arado, pero ahí estaban, entre los que gobiernan. Y lo mismo que pasa hoy en día. Tienes personas que no saben lo que es trabajar, que nunca se han esforzado, entre los que gobiernan. Ahí, dando órdenes, dando leyes, y tú los miras y dices, pero si este es un neófito, no sabe nada. Jamás en su vida hizo nada. Pero es así, lamentablemente es así. Esta historia también se repite en el libro de Isaías. Y se repite en la historia porque la Biblia fue escrita para ese momento y para el futuro también y para mi vida también. Y hoy también lo vemos. Lo vemos en el Estado. Lo vemos en muchos lugares. Y dice que Roboam desechó el plan de Dios. Desechó el consejo de los que sabían. Desechó el consejo de los predicadores. Si tú quieres, puedes leer en Isaías 3. Y se lo voy a leer. Lo voy a buscar porque es muy interesante esto. A ver si lo encuentro. Voy a ir a Isaías 3 para que pueda entender lo que sembró este rey y puedas comprender que si sembramos mal, creo que está aquí, no sé si me acuerdo bien aquí, lo vamos a buscar. Y si no, después lo buscaré y se lo daré. Pero bueno, dice que él desecha el consejo de los ancianos. Él desecha el consejo de los sabios. Desecha el consejo de los que tenían conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Y se queda con el consejo solo de los jóvenes que no tenían experiencia en Dios, que no tenían experiencia alguna con respecto a los planes que Dios tenía para la nación. Entonces al otro día cuenta la escritura, bueno, no lo encuentro, pero luego lo voy a buscar y se los voy a pasar, aunque sea en otro mensaje. Y dice que le dice, ahora a llamar al pueblo, y cuando el pueblo venga, dile que tú los vas a oprimir aún más todavía. Eso es lo que sembró Roboam. Ignorancia. Si tú siembras ignorancia, ¿qué crees que vas a cosechar? ¿Sabiduría? Si tú siembras en tu vida espiritual falta de búsqueda de Dios, ¿qué crees que has de cosechar? ¿Experiencias espirituales? Si tú no oras y no, de alguna manera, no tiras en tu corazón la oración como una siembra, ¿qué crees que vas a cosechar? ¿La voz de Dios? Lo que uno siembra, eso es lo que cosecha. Dice que vino el pueblo, escuchó la voz de Roboam. Roboam le dijo, desechó la voz de Dios. Dios mismo dijo, desechó mi voz. Y dice que el pueblo se fue enfurecido y dijeron, tú no serás nuestro rey. Y vino la voz de Dios al profeta y le dijo, ve a decirle que yo voy a partir a la nación en dos. Voy a hacer un golpe de estado. Yo, el Señor, voy a hacer un golpe de estado. Y voy a partir a la nación en Dios. Ahí se divide el pueblo de Israel en el reino del norte y el reino del sur. Y Dios llama a otro hombre llamado Jeroboam. No Roboam, Jeroboam. Y le dice, tú serás rey de 10 tribus de Israel. Y Roboam solo quedará con 2 tribus. Le partiré el reino en 10 pedazos. Un golpe de estado. Eso sembró. Tenía unos meses nomás de rey. ¿Por qué, pastor? Si Dios le había otorgado toda la nación, porque sembró mal. Porque sembró corrupción. Porque sembró falta de consejo. Cuando tú siembras mal en la vida, no puedes cosechar otra cosa que mal. Eso es una ley inquebrantable. Cuando el Señor puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dijo, multiplicaos, fructificaos, sojuzgar la tierra, o sea, dominar la tierra, reproducirla. Lo único que te pido es que de este árbol denominado del bien y del mal, no comas su fruto, porque ciertamente si comes de él, moriréis. ¿Qué hicieron ellos? Ya lo sabemos, pastor,
En miles de prédicas predica esto. Fueron y comieron del fruto, el fruto de la desobediencia. ¿Qué les dijo el Señor luego? Cuando ellos desobedecieron a Dios, se fueron del plan de Dios, buscaron su propio camino, buscaron sus propios consejos, se aconsejaban entre ellos. La serpiente a Eva y Eva a Adán, así, entre los tres, hicieron un triángulo mortal de malos consejos. Un consejo peor que el otro. No, que mirá qué lindo que está el fruto, no, que comelo, no, que Dios dijo que no, que sí, que no, listo, así. Mientras tanto, la voz de Dios se había acallado en sus corazones. No fue Eva y le dijo, ¿sabes qué, Dios? Tú que te paseas en el huerto del Edén y yo te puedo escuchar y tengo la bendición de poder escucharte. Apareció un pequeño animalito ahí que se arrastra y me está diciendo que coma de este fruto. No, a escondidas nomás. Dice que cuando ellos prueban el fruto de la desobediencia, que ese es el fruto de la desobediencia, no otra cosa. Y algunos dicen, pastor, ¿no es la manzana? No es ninguna manzana. Eso es un invento de no sé quién. Es una desobediencia, nada más. Dice que Dios le dice, ¿por qué hicieron esto? Comenzaron a culparse uno al otro. La serpiente me engañó, la mujer que me diste me engañó. Y así, cada uno se culpaba. Entonces, Dios le da ahora un veredicto. Y les dice cuál va a ser el fruto de su error. Y comienza diciéndole a la serpiente que se arrastraría por el resto de su vida y que sería pisada su cabeza. A la mujer que tendría dolores en el parto como nunca antes una mujer había tenido. Parirás con dolor en tu preñez. Y ese dolor no solo se refiere al físico, a la cuestión física. No solo se refiere porque uno dice, bueno, pastor, pero ahora le ponen anestesia, le hacen una cesárea y ya está. Quebramos la ley. Dios dijo que iba a sufrir en el parto con dolor por su pecado. Pero ahora los médicos te anestesian, te ponen la peridural y te sacan el niño con una cesárea y se terminó el dolor, pastor. Le ganamos a la ley de Dios, la quebramos. ¿Tú crees que podrás quebrar una ley de Dios? ¿O solo piensas que cuando el Señor dijo que vas a tener dolores en tu preñez, solo se refería al acto del nacimiento? Cuando se enferman tus hijos tienes dolor. Cuando los que trajiste al mundo se van a las drogas y al alcohol, es un puñal clavado en tu corazón. Y te preguntas, yo lo traje al mundo y ahí anda drogándose por ahí. ¿Qué crees que le pasa al corazón de esa madre? No termina el dolor del parto, ¿verdad? No, pastor, no termina. Nunca termina. Una vez que traemos hijos al mundo, no son eternos. Pueden sufrir, pueden morir, pueden enfermarse, nos pueden traer grandes dolores, angustias. Y mientras tú estás lejos y ellos están haciendo su vida, tú como padre tienes el corazón aquí en la boca. Claro, ¿qué has pensado? ¿Que solo era el dolor de traer un hijo al mundo físico? Nadie quebranta esa ley. Absolutamente nadie quebranta esa ley. Desde el primer día que tienes un hijo, tienes que prepararte para todas las consecuencias que un humano imperfecto, como somos todos, vamos a sufrir aquí, producto de ese pecado. Luego lo mira Adán y le dice, la tierra te va a producir cardos y espinos. ¿Cómo cardos y espinos? Sí, eso sembraste. Sembraste cardos y espinos. La tierra estaba para que produzcas todo lo que tú quieras, pero ahora te va a dar cardos y espinos porque eso es lo que tú sembraste. Cardos y espinos. Entonces el hombre trabaja, se cansa, llega al fin de su vida y dice, terminé, pastor, me jubilé. Hoy estuve con un hombre ayudándolo a hacer un portón y me dice, doctor, yo trabajé toda mi vida de colectivero aquí en la ciudad. ¿Sabe de cuánto es mi jubilación? 600.000 pesos. Cardos y espinos, ¿verdad? Toda tu vida trabajaste. Todos los días a las 7 de la mañana el riesgo de un accidente. El insulto de la gente.
la prepotencia de la gente cuando sube un micro, tu cansancio, tu desgano, tus horas extra para llegar a algo y terminaste tu vida con 600.000 pesos, de los cuales 150 son para el gas y 100 para la luz. Cardos y espinos. Eso es lo que hemos cosechado. Cardos y espinos. ¿O tú crees que el cardo y espino era solo para Adán? ¿O tú crees que el cardo y espino era simplemente, bueno, como yo no soy agricultor, a mí no me va a pasar? ¿Sabes cuántos matrimonios siembran con amor y terminan separados con odio, con bronca? ¿Cuántos matrimonios dijeron, bueno, vamos a vivir juntos y vamos a comer perdices como los cuentos y ser felices? Y se casan y compran una casa, compran dos y los cruzas a los 10 años y son como enemigos, se odian con todo el corazón. Cardos y espinos. ¿Qué crees que iba a surgir del error de Adán y Eva? Pastor, según su mensaje a esta altura de este mensaje y estos minutos, estamos más perdidos que turco en la neblina, ¿verdad? Como dice el dicho. ¿Quién nos salva de esta? Bueno, hay una ley más fuerte que puede quebrantar otra ley. No quiero tener el dolor del parto. No quiero tener cardos y espinos. Entonces tendrás que entrar en la ley de Jesús. Esa es una ley que quebranta otras leyes. Pero tú tienes que entender que lo que siembras, eso has de cosechar. Si tú siembras fe, si tú siembras oración, si tú siembras lectura bíblica, si tú siembras congregarte, si tú siembras poner todos los pasos de tu vida en Dios, entonces cosecharás fe, esperanza, milagros, prosperidad y la mano de Dios en tu vida. Esa es la siembra en Dios. Pero tú no puedes sembrar corrupción, tú no puedes sembrar mundanalidad y luego pretender que de esa semilla que has tirado en tu vida, en tu corazón, surjan los milagros. ¿Por qué van a surgir los milagros si sembraste corrupción? ¿Por qué va a surgir la voz de Dios si nunca te arrodillas a hablar con Él? Jamás sembraste oración. Pero a veces estamos mal educados o mal aprendidos y creemos que podemos sembrar lo que querramos y Dios va a transformar esa semilla en un fruto que a mí me agrade. Si tú quieres ser un profesional en cualquier área de la vida, ingeniería, abogacía, medicina, arquitectura, contaduría, etcétera, etcétera, tú tendrás que sembrar horas y horas de estudio. Tendrás que sentarte a abrir esos libros y aún con los ojos cansados, leer, estudiar, aprender. Y más difícil todavía, tendrás que interpretar lo que lees, porque leer lee cualquiera. Ahora que entiendas lo que lees es otra historia. Porque hay gente que lee, pero no interpreta lo que lee. No entiende lo que lee. Entonces, cuando tú te sientas y empiezas a estudiar una ciencia y dices, hoy estudié 6 horas, mañana estudié 8, al otro día 7, voy a rendir el examen, me saqué un 10, me saqué un 9, me saqué un 8. Tú sembraste y cosechaste tu nota, ¿verdad? Tienes que sembrar en la fe. Ahora el problema que tenemos es que nadie quiere sembrar en la fe. Tú quieres que Dios te dé el fruto. Pastor, quiero entrar a la iglesia, que Dios me sane, que Dios me libre, que Dios me prospere, que Dios me restaure, que Dios, no sé qué más quieres. Si quieres, le decimos a Dios que te haga chapa y pintura, y completo, y sales así, completito. ¿Y qué siembras? ¿Cuál fue tu siembra para producir esos frutos? Porque lo que uno siembra, eso es lo que va a de surgir. Dice que Dios llama a Saúl, un extraordinario rey en su inicio. Y el Señor le dice, Saúl, si tú me buscas, si tú obedeces mi palabra, una gran siembra, ¿verdad? Si tú
te acomodas a mis estatutos y decretos, si tú honras mi nombre y sigues mi camino, no solo serás un gran rey de Israel, no faltará, mira lo que le prometió el Señor, no faltará de tu linaje rey para el futuro y la posteridad. ¡Qué tremendo! ¡Qué promesa! Una promesa increíble, que venga el Señor y te diga, mira, no solo te voy a bendecir a vos, voy a bendecir a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto y a tu tataranieto y así. Pero tú tienes que sembrar justicia. Como dice aquí, mira, Proverbios 11:18, el que siembra justicia tendrá galardón firme. El que siembra la justicia de Dios tendrá un premio firme. Y dice que Saúl escuchó la voz de Dios y dijo, voy a hacer así, voy a sembrar en justicia para que mi reinado se mantenga y para que todo lo que emprenda prospere, y luego prospere para mi hijo, y luego prospere para mis nietos y así. Sin embargo, cuenta la Escritura que en un momento dado de su vida, Saúl dejó de sembrar la justicia de Dios y empezó a sembrar de su corazón. Comenzó a desobedecer a Dios. Ya no hablaba con Dios. No le interesaba la palabra de Dios. Venía el profeta Samuel y le decía, Saúl, Dios pide que vayas a esta guerra y hagas esto, esto y esto. Y Saúl iba y hacía todo lo contrario. Como algunos hermanos, ¿verdad?, que vienen a pedir un consejo y tú les dices, mira, tienes que hacer así, así, así. Y al otro día dicen, pastor, hice así, así, así. Pero es todo lo contrario. Sí, como Saúl, así, igual. No escuchan el consejo de Dios. Como Roboán, que no le interesó el consejo de los ancianos, de los predicadores, de los que tenían virtudes. Solo agarró el consejo de los jóvenes ignorantes de aquel entonces. Y así le fue, con un golpe de estado. Dice que Saúl comenzó a desviarse y comenzó a sembrar mal en la fe. Se quitó la vida. El gran rey, el que fue llamado a ser uno de los reyes más grandes que tuvo Israel, se quitó la vida con su propia espada. Eso es lo que sembró. Sembró dolor, sembró angustia. ¿Entiendes? Tú tienes que tener en cuenta a Dios en todos tus caminos, en todos tus pasos, para poder sembrar bien. Ayer me crucé con una hermana y me dice, pastor, quiero contarle algo. Me crucé con otra persona que un tiempo atrás se congregaba aquí y era muy colaboradora y servía a Dios, y Dios estaba en todos sus caminos y todo lo que hacía le consultaba a Dios. Qué lindo es consultarle a Dios todo lo que hacemos, ¿verdad? Y toda su vida y su familia estaba en ese camino. Pero por algunas razones u otras, esta persona se apartó del plan de Dios. Y me dice esta hermana, y cuando comencé a hablar con ella de Dios, me dijo, no hables más de Dios tanto. ¿Por qué lo metes a Dios en todos lados? Y la hermana se quedó sorprendida y dijo, ¿cómo no lo voy a poner a Dios en todos lados? Es mi siembra de todos los días. La palabra de Dios no fue escrita solo para el sábado y el domingo. Yo sé que para algunos es solo el sábado o el domingo. La palabra de Dios fue escrita de lunes a lunes. Y tampoco fue escrita sábado o domingo de 8 a 10. La palabra de Dios, ese libro que tú ves ahí, fue escrito de lunes a lunes para que tú lo leas desde las 0 horas a las 24, todos los días de la semana. ¿Dónde dice eso, pastor, en la Biblia? En el libro de Josué. Mira, Josué, que te demando que te esfuerces y seas muy valiente y guardes este libro de la ley en tu corazón y medites de él de día y de noche. A las 24 horas, pastor, sí, día y noche son 24 horas. Y meditarás en él de día y de noche, lo guardarás en tu corazón, se lo enseñarás a tus hijos, lo tendrás en tu mente y en tu boca. Y todo lo que emprendas prosperará y te irá bien. Eso le dijo el Señor a Josué. Ahí tienes lo que sembró Josué. Pastor, ¿qué hizo Josué? Llevó al pueblo a la tierra prometida, venció 36 reyes de una manera magnífica. Tomó la tierra que Dios le dio. ¿Qué sembró? Sembró esto.
Y esta hermana, o ex hermana, le decía, no, pero a Dios no hay que tenerlo todos los días. Todo el día están con Dios, que Dios acá, que Dios allá, que Dios... Está bien que tengamos a Dios, pero no todos los días, como diciendo Dios es tóxico. Es como una relación tóxica. Y la hermana tuvo sabiduría de Dios, pero muy grande. Él dijo, claro, Dios no tiene que estar todos los días en tu vida. Dice, cuando fue tu Salvador, pero bien que a tus hijos los mandas todos los días a la escuela. ¿Por qué no le dices a los chicos, y acá los chicos van a estar contentos y van a aplaudir, ¿por qué no le dices a tus hijos, ¿para qué tanto ir a la escuela? ¿Qué tanto de ir 5 días a la escuela? ¿Para qué? Claro, eso no lo dices, no, los manda los 7 días a la escuela. Con fiebre, sin fiebre, a la escuela. Y si van a una escuela privada que pagas, ni qué hablar, los pones ahí con un grillo a la puerta de la escuela. Pero para Dios no. No, pastor, porque a la escuela tienen que ir porque hay que sembrar en su educación. Si no, después, como dice el cantito, orejas de burro le vamos a poner. Entonces hay que mandarlo a la escuela. Y en la fe no. ¿Por qué tanto Dios? Escuela sí, pero Dios no. ¿Entiendes por qué siembras? ¿Entiendes por qué a veces no cosechas el fruto que quieres? Porque quizás la semilla que estás sembrando no es la correcta. Y ahora sí, quiero que abras tu Biblia. Libro de Romanos, capítulo 1. Dice así, versículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. No, vamos a leer mejor el 21 y luego del 28 en adelante. Dice así, libro de Romanos, primer capítulo, luego del libro de Hechos, Lucas, Hechos, Romanos. Capítulo 1, versículo 21, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Luego vamos al 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Esto es palabra de Dios y la recibimos con un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Aleluya. Pastor, no sé qué aplaudir después de este mensaje. Me dan ganas de llorar. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que querían sembrar. Si tú no tienes en cuenta a Dios en todos tus caminos, cosecharás esto que está aquí. No podrás cosechar otra cosa. Si tú no tienes en cuenta a Dios en tu vida intelectual, en tu vida familiar, en tu vida espiritual, en tu vida emocional, simplemente cosecharás cardos y espinos nada más. Luego dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces yo le digo a la hermana, ¿sabes qué, hermana? Lo que le dijiste tú está muy bien. Esta mujer decidió no tener en cuenta a Dios. Decidió que Dios no forme más parte de las cosas más minúsculas o pequeñas de su vida. Por lo tanto, en algún momento va a caer aquí, va a comenzar a sembrar cuestiones de la carne, cuestiones del mundo,
cuestiones del pecado y por lo tanto, ¿qué fruto va a tener? El fruto del mundo, el fruto de la carne. ¿Sabes? El mundo inclusive lo sabe esto y entiende esta ley. Y a veces la gente que está en el mundo no habla de la cosecha y la siembra, pero te dice, ¿sabes qué? El que mal anda, mal acaba. Si tú sigues con esa junta, te va a ir mal. Si tú siembras ahí, vas a cosechar dolor ahí. Y así, luego dice así. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí terminan los que no quieren sembrar en Dios. En mentes reprobadas. Vas a querer buscar milagros y no van a llegar. Y cuando quieras saber por qué, verás que tu semilla no fue para los milagros. Y querrás que Dios te hable y no escucharás su voz. Ni siquiera entenderás su palabra. Y tú te preguntarás por qué y será, abre el surco de tu corazón y fíjate qué sembraste. O tú sembrarás orégano para que te salga perejil. No, pastor. Sale lo que uno siembra, ¿verdad? Cada cosa con su género y su especie. Entonces, para recibir de Dios, tienes que sembrar en Dios. Y nos las pasamos toda la vida sembrando en el mundo. ¿Trabajamos para qué? Para cosechar dinero. Y a través del dinero bienes personales, ¿verdad? Vehículos, casas, comodidades, vacaciones. Y ahí sí sembramos. Todos los días. Y nadie falta a su trabajo porque tiene que juntar el dinero. Y esa es una cosecha inquebrantable. Salvo que seas un ladrón, no tienes otra oportunidad que salir a trabajar. Si no, no habrá prosperidad en tu vida. Y siembras y siembras y siembras y siembras para tener un mejor futuro en el mundo económico. Ahora para Dios no sembramos nada. Dice así, esta gente decidió no tener en cuenta a Dios. Decidieron sembrar para este mundo nada más. Y el Señor dijo, esto van a cosechar. Estarán atestados, o sea, plagados, llenos de toda injusticia. La fornicación va a tomar su corazón. La perversidad, la avaricia, la maldad. Estarán llenos de envidia, deseando más de lo que tiene el otro. Homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Todo eso cosechará tu corazón si no siembras en Dios. Porque eso es lo que te da el mundo cuando siembras en Él. Murmuraciones, burla, detractores es burla, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, como esta mujer. ¿Por qué todo el día tenemos que estar hablando de Dios? Claro, ya lo aborrece. Y le digo a la hermana, ¿sabes qué? Ya está. En algún momento va a odiar el haber conocido a Dios. Hay personas que han estado buscando a Dios, que hoy odian haber conocido a Dios. Detestan haber entrado en una iglesia. ¿Por qué? Porque sembraron mal. Sembraron corrupción. No sembraron en la fe, no sembraron en la esperanza. Por lo tanto, sus frutos fueron estos. Dice así. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mira lo que tienes para sembrar si no siembras en Dios. ¿Quiénes son esas personas, pastor? Todos los que no se van a ir con el Señor. Todos, claro. El mundo que no va a estar con Cristo cosechó esto. Tú tienes que cosechar la fe. Tienes que sembrar la fe y la esperanza y la palabra de Dios, y tienes que tener en cuenta a Dios en todos tus caminos. Todo lo que emprendas, hazlo de la mano de Dios. Consúltale. Pastor, usted parece que la hace muy sencilla, ¿no? Como que se encierra en su pieza y dice, bueno, Dios, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Así de simple es. Cuando tú entregas tu corazón a Dios, cuando tú día a día, todos los días de tu vida, le preguntas a Dios si lo que estás haciendo está bien o está mal,
Si tú expones ante la oración a Dios todo lo que has de hacer, Dios vendrá a tu corazón y comenzarás a cosechar la fe. Comenzarás a escuchar un oído sensible a la palabra de Dios. Empezarás a cosechar intelecto de la palabra de Dios, sabiduría de la palabra de Dios, para poder manejarte en este mundo con soltura, con libertad, escapando de los lazos del diablo. Pero para eso tendrás que sembrar en la fe. Y yo sé que hay personas que han venido por primera vez y ni siquiera saben cómo sembrar en la fe. Pero por algo la Biblia dice que el que pone sus manos en el arado no puede mirar atrás. Porque si tú pones las manos en el arado para sembrar y miras hacia atrás, dijo el Señor, no eres digno de mí. Esa palabra está aquí en la Biblia, en los evangelios. Entonces Dios te enseñará a sembrar justicia, a sembrar fe, a sembrar esperanza, a sembrar la palabra de Dios. Porque Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ese es tu último fruto. Pastor, ¿cuál es el fruto de sembrar en Dios? O sea, de la semilla de congregarse, orar, leer la Biblia, apartarse del pecado, abandonar los vicios, amar a Dios por sobre todas las cosas y luego al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el fruto de esas semillas? Son muchos. Paz, no la que el mundo da. Ese es un fruto. La presencia de Dios en tu vida, ese es otro fruto. Milagros a tu alrededor, ese es otro fruto. Dios como escudo y adarga alrededor tuyo, ese es otro fruto. Y el fruto final, o como dicen afuera, la frutilla del postre, es la vida eterna con nuestro Señor por la eternidad. Pero tendrás que aprender a sembrar. Y un agricultor serio siembra bien. Las personas que saben sembrar en el mundo físico o de agricultura te dirán que tú no puedes agarrar las semillas y tirarlas así nomás, ¿verdad? Como quien tira una perdigonada que vaya para donde vaya, ¿no? Te dirán, tú tendrás que hacer el surco, tendrás que tomar una distancia entre semilla y otra, a fin de que cuando salga el fruto no se ahogue uno al lado del otro. Y sin fines de técnicas que hay para poder sembrar bien y cosechar bien. En la palabra de Dios es exactamente igual. Hay muchas maneras que Dios nos enseña a sembrar para cosechar bien. Y tendrás que aprender. Y si tú dices, no, pastor, yo no quiero sembrar en Dios, bueno, entonces este no es tu granero, este no es tu campo. Ve a sembrar para el mundo. Ve a cosechar lo que el mundo te dará. Cardos y espinos. Dolor. Y al final, una vida sin el Señor. Mas si quieres sembrar en Dios, tendrás que poner a Dios en todas las áreas de tu vida. En todas. En tu trabajo. En tus amistades. Aún tendrás que seleccionar. Mira lo que te voy a decir. Alguno dirá, no, pastor, eso no lo quería escuchar. Aún tendrás que seleccionar con quién te juntas aquí adentro. ¿Cómo dijo eso, pastor? Sí, lo dije. Anótelo y póngalo, dijo el pastor Camus. Tendrás que elegir con quién te juntas aquí adentro. Porque aquí hay buenos cristianos. Aquí hay personas que realmente de corazón quieren buscar a Dios. Y hay otros que ni siquiera están como postulados como creyentes. Simplemente están de paso, nada más. Es cuestión de tiempo nomás para que Satanás termine de culminar su obra en su corazón. Pastor, todos los que estamos aquí somos santos, ¿verdad? No, mentira. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, no, mentira. La Biblia dice uno será tomado y el otro será dejado, así que el que es dejado no lo es. Y si no, ve a preguntarle a los apóstoles si Judas era un cristiano. Y estaba ahí al lado de Jesús. Jesús mismo estaba en la mesa, en la última cena,
y le dice a los discípulos, uno de ustedes hoy me va a entregar. Imagínate, todos se habrán dado vuelta y ¿quién fue? Es como que yo le diga, uno de ustedes, de los que está aquí, está endemoniado. Y ahí se empiezan, el hermano, la hermana, mira la cara que tiene, ¿verdad? Pero Jesús le dijo así, uno de los que está aquí me va a entregar. Es el traicionero, el desleal, el que sembró corrupción, el que cambió la fe por unas moneditas de plata para comprarse un terrenito. Ese está aquí entre nosotros y me va a entregar. Y él sembró eso, cuando podría haber sembrado vida eterna, cuando podría haber tenido un camino glorioso como tuvo Pablo, Pedro o los discípulos del Señor. Pero no, decidió sembrar traición. Esa era su semilla. ¿Entiendes? Tendrás que cuidarte aún de los que están aquí adentro y con quién hablas. Y no solo de los que se sientan en la silla, Te tendrás que cuidar también de los líderes y también de algunos pastores también. ¿Por qué no? También pueden errar, también pueden estar sembrando mal. Te tendrás que cuidar de todos. ¿Y quién me va a guiar, pastor? Esto te va a guiar. La palabra de Dios te va a llevar a toda verdad. Ella te va a mostrar el camino. ¿No le dijo así el Señor a los discípulos? Recibiréis dentro de poco el Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad. Claro, exactamente. ¿No dice la Biblia que hay lobos vestidos con piel de oveja? Sí, pastor, ¿y dónde están? Adentro de la iglesia. ¿Dónde crees que están? ¿Cómo que están adentro de la iglesia? Sí, los lobos están afuera, pero los que tienen piel de oveja están aquí adentro. Los de afuera no tienen piel de oveja de nada, son lobos directamente. Tú vas a un boliche bailable y están todos los lobos ahí, con los dientes así buscando a quién devorar. Ahí nadie está disfrazado de oveja, son lobos todos. Y aquí, pastor, y aquí están los lobos disfrazados de oveja, que tú los ves y dices, mirá qué linda lana que tiene. Y cuando le sacas el disfraz, vio como los cabezones que tienen aquí en la iglesia. Tú dices, ay, qué lindo gato con botas. Cuando le sacas la cabeza, es el pastor Riquelme. No es el gato con botas. Parecido capaz, pero... Y así, y tú le sacas al hermano la lanita y dices, mira, acá tenés la lana. ¿Verdad? ¿Sabes cuántos conocí yo que parecía que sembraban piedad? Parecía que sembraban amor. Parecía que sembraban contentamiento y tú le mirabas la cara y decías, ay, tiene una cara de ángel. Y de golpe pelaban unas uñas que parecían Drácula, más o menos así. Y dices, wow, mirá las espuelas que tiene este. Y sí, lobitos con piel de oveja. Aquí adentro están. Te tendrás que cuidar de los de afuera, de los de adentro. Y aún de los que te predican también. Es así. Eso es sembrar con sabiduría. ¿O no dice la Biblia, maldito del hombre que confía en el hombre y bendito del hombre que confía en Dios? Bueno, pastor, eso no quiere decir que salga. No, obviamente. Eso no quiere decir que no confíes en la gente, que no confíes en tu familia o en tus hermanos. Pero tendrás que abrir los ojos grandemente en sabiduría. ¿O acaso no hay personas que le dejaron sus hijos a parientes y sus mismos parientes abusaron de sus hijos? ¿O no existe eso en el mundo? Sí, pastor, existe eso en el mundo y yo lo viví. ¿Cuántos abuelos abusaron de sus nietos? Su sangre. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Sembraron qué? Dejaron de tener en cuenta a Dios. Se envanecieron en sus corazones y aún perdieron el afecto natural. Hombres y mujeres corruptos. Madres que maltrataron a sus hijos y los dañaron. ¿Por qué? Porque no quisieron tener en cuenta a Dios en su vida. ¿Y qué sembraron? Cardos y espinos, dolor, angustia. Eso sembraron. Pastor, yo quiero quebrar esa ley en mi vida. Ya quiero quebrarla y que los músicos ya se vayan acercando. Quiero quebrar esa ley en mi vida. Entonces tienes que empezar a sembrar en Jesús. Sembrar en la esperanza, en la fe. Comienza a leer la Biblia. Ponla por obra. Comienza a aprender la sana doctrina. Ponla por obra. Ora a Dios en tu privacidad, donde nadie te ve. Cierra la puerta de tu habitación
y ora con Dios. Entrégale tu corazón. Dile que te muestre, que te enseñe, que te marque el camino. Cierra la puerta de tu casa para ir a trabajar y pídele que te acompañe, que esté contigo, que vuelva contigo. Aún toda cosa que hagas, pregúntale a Dios si está bien o está mal. Y parecerá que no hay nada, ¿verdad? Como aquel que siembra, pasará un día, 2, 3, un mes, 2, y de repente verás un pequeño brote hasta lograr el fruto deseado. Debes sembrar en fe y en esperanza para poder cosechar la fe y la esperanza de Dios. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Y si ha venido por primera vez y quiere recibir a Jesús en su corazón, o está en las redes sociales y quiere recibir a Jesús en su corazón, para comenzar a sembrar como corresponde en la vida, guiado por Dios. El Señor es el mejor sembrador. Y Él sembró en nosotros su palabra, porque cree que puede producir en nosotros fruto, y que su palabra no volverá vacía, y producirá fruto hasta que sobreabunde. Ahí donde estás, cierra tus ojos, repite conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche, en esta noche he escuchado tu palabra, y he entendido que tú eres mi Salvador. que tú eres mi Salvador. Anota mi nombre, Señor, Anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida en el libro eterna. de la vida eterna. Prometo buscarte Prometo buscarte y seguirte hasta el día que tú me vengas a hasta el día buscar. que tú me vengas a buscar. En el nombre del En el Padre, nombre del Padre, del Hijo del y Hijo del Espíritu y del Santo. Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.